Bueno, buenos días otra vez. Este es el segundo video que habíamos dicho, sí, les había comentado que íbamos a hacer una serie de videos, que lo único que van a tener que hacer es verlos, ¿sí?, varias veces para recordar los temas, para ir entendiendo. Aprovechamos esta oportunidad de las clases así filmadas. El video anterior habíamos hablado un poco de qué era la sintaxis, ¿no? Este ordenamiento lógico y secuenciado de las estructuras del discurso. Bien, en esta oportunidad vamos en principio a definir qué es una oración, ¿sí? Una oración es un discurso secuenciado lógicamente, ¿sí?, como habíamos hablado acerca de la sintaxis, y que además, por una regla ortográfica, comienza con mayúscula y termina en punto, y además tiene significado por sí misma, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo buen día, ¿sí? Digo buen día y pregunto, ¿esto es una oración? Sí, es una oración. Como vemos, comienza con B larga, con mayúscula, mayúscula, termina en punto y tiene significado por sí misma, ¿sí? Cuando yo digo buen día, estoy haciendo una expresión de saludo y no tengo que explicar nada más. Simplemente con decir buen día es más que suficiente. Si digo llueve, ¿sí? Llueve, una sola palabra. ¿Puede considerarse una oración? Sí, cómo no. Fíjense, ¿sí?, que yo comencé escribiendo con mayúscula, termino en punto, y si digo llueve, ya no tengo que explicar nada más. Me asomo a la ventana, digo llueve, y no hay ningún otro tipo de explicación que dar. Es eso. Es una oración, tiene significado por sí misma. Ahora si yo digo yo, ¿sí?, y le pongo el punto y todo, ¿no? Y yo digo, ¿esto es una oración? No, la verdad que no. Pero no porque no contemple la regla ortográfica de comenzar con mayúscula y terminar en punto. Si bien pasa eso, si digo yo, este pronombre personal, no tiene significado por sí misma y por lo tanto no cumple con las reglas para considerarse una oración. Ojo, una oración no es una cuestión de extensión, ¿sí? No tiene una cuestión de extensión, es simplemente, ¿sí?, fíjense que una sola palabra puede ser una oración. ¿Por qué? Porque tiene significado por sí misma. Esto es lo que quiero que nos quede claro. Las oraciones, además, ustedes conocen desde hace algunos años dos tipos de oraciones, ¿sí? Diferencian dos tipos de oraciones sintácticas, que son las oraciones bimembres y las oraciones unimembres. Bueno, bimembres, ¿sí?, se llaman así justamente porque tienen dos miembros, ¿sí? Bi es prefijo de dos, ¿sí? Dos, bi. Membre es miembro. ¿Qué dos miembros tiene una oración bimembre? Tienen sujeto y tienen predicado, ¿sí? Eso es una oración bimembre. De las oraciones unimembres nos vamos a encargar en un párrafo aparte. Las oraciones bimembres, entonces dijimos, están conformadas por el sujeto y el predicado. Esto del sujeto y el predicado ya lo hablaba Aristóteles, y Aristóteles fue un filósofo griego, allá que falleció en el año 323 a.C., así que más o menos hace 2350 años, que Aristóteles ya diferenciaba en las oraciones lo que era el sujeto y lo que era el predicado. Pero vamos a repasarlo un poquito, que seguramente ustedes ya lo saben. Si tenemos esta oración, Damián vendió los discos. ¿Se acuerdan? Damián, el personaje de la novela que leímos en La Línea Recta, ¿no?, que había vendido sus discos para colaborar con la economía familiar y comprar comida. Tenemos esta oración, Damián vendió los discos. Lo primero que vamos a tener que encontrar es la acción. ¿Sí? La acción propiamente dicha es el verbo. ¿Por qué la acción? Porque a partir de la acción nosotros podemos diferenciar el sujeto del predicado. Fíjense, nosotros tenemos esta acción, o este verbo, que es lo mismo, que es vendió, ¿sí? Por eso el verbo se considera el núcleo de la oración. ¿Por qué se considera el núcleo de la oración? Porque a partir del verbo o de la acción
podemos diferenciar el sujeto y el predicado. Fíjense, si yo digo, ¿quién vendió? Yo pregunto quién, inmediatamente, ¿sí? La respuesta va a ser Damián. Y este Damián va a ser el sujeto, ¿sí? Es quien realizó la acción. Ahora, ¿qué se dice de Damián? Se dice de Damián que vendió los discos. Todo esto es el predicado, ¿sí? Predicar es lo que se dice de alguien, ¿sí? El predicado es lo que se dice del sujeto en este caso. Fíjense, tengo la acción vendió. ¿Quién vendió? Damián. Tengo el sujeto. ¿Qué se dice de Damián, de este sujeto? Que vendió los discos. Tengo el predicado. Por eso la importancia siempre de registrar el verbo en las oraciones, ¿sí? Para comenzar el análisis de la sintaxis. Por lo tanto, podemos decir que esta es una oración bimembre, ¿sí? Tiene dos miembros, sujeto y predicado. Ahora vamos por el sujeto, que es un poco más complicado, porque hasta ahora ustedes tenían, ¿sí? Si preguntábamos qué es el sujeto en una oración, la respuesta inmediata es: el sujeto es el que realiza la acción. Bueno, sí, es cierto, pero es la mitad de la respuesta. ¿Por qué? Porque yo podría decir que los discos fueron vendidos por Damián. Es lo mismo, ¿sí? El significado es el mismo. Decir que Damián vendió los discos es lo mismo que decir que los discos fueron vendidos por Damián. Pero en este caso, el verbo, que en realidad es una frase verbal, que ya lo vamos a explicar más adelante, pero tiene la misma función que el verbo, se llama frase verbal, ¿sí? Pero funciona igual que el verbo, ¿sí? La función es la misma, es la acción. La pregunta es, ¿quiénes fueron vendidos? En este caso la respuesta sería los discos. Por lo tanto, los discos es el sujeto, ¿sí? ¿Y qué se dice de este sujeto, los discos? Que fueron vendidos por Damián. Este es el predicado. Acá, ¿sí? Este sujeto, los discos, no realiza ninguna acción, ¿sí? No puede realizar ninguna acción. Los discos no pueden venderse a sí mismos, deben ser vendidos por alguien. Por lo tanto, ¿sí? Este sujeto, los discos, este sujeto, los discos, ¿sí? Recibió la acción por parte de Damián, ¿sí? Los discos no podrían venderse a sí mismos, necesitaron ser vendidos por Damián. Por lo tanto, ¿sí? Este sujeto recibió la acción. Este sujeto, acá en la primera oración, ¿sí? Realizó la acción. Este sujeto, en la segunda oración, recibió la acción. Por lo tanto, frente a la pregunta ¿qué es el sujeto?, la respuesta es ¿quién realiza o recibe la acción? ¿Sí? Bien. Y el predicado, siempre lo mismo. El predicado es lo que se dice del sujeto. ¿Qué se dice de los discos que fueron vendidos por Damián? ¿Sí? Hasta acá, ¿sí? La explicación de lo que son las dos grandes estructuras en el orden sintáctico, que son el sujeto y el predicado. Bueno, nos vemos en el próximo video. Que les vaya muy lindo.